Hola amigos, ¿cómo están? Estoy grabando desde Oaxaca, México y mi nombre es Laura Siliceo. Estoy muy contenta porque hoy voy a grabar el tercer capítulo del podcast Reto Teje 3 Palabras 2021. Y hoy estoy muy contenta porque voy a recibir a mi gran amigo Josué Vázquez. Él es un pintor. ¿Y por qué creen que haya yo invitado a un pintor? Recuerden que me gusta hacer un poco de trampa. Y así como me fui con Josefina para averiguar cómo teñía sus lanas, quiero ver si él me puede ayudar en el proceso creativo. Bien. ¿Cómo has estado, Josué? Bien, pues un poco curioso de saber qué hago aquí. Como verás, estoy en el reto Teje 3 Palabras y es de tejido. ¿Tú qué crees que haga un pintor aquí? Pues yo creo de primera intención, digamos, lo que se me ocurre es que tiene que ver con una cuestión de las habilidades manuales al final, ¿no? Y toda habilidad manual requiere un proceso, sobre todo de un conocimiento acerca del diseño, de la elaboración de una técnica, digamos. Pero bueno, sobre todo lo esencial, y que es algo que ya hemos platicado, que más allá de lo que hagamos con nuestras manos, en la acción, ¿no? Es donde está el misterio, lo mágico. En efecto, lo que quiero es que me hables de tu proceso creativo, para que de ahí pueda yo sacar unos tips para mi diseño del reto Teje 3 Palabras. ¿Me acompañas? Pues vamos. Les quise poner a todos ustedes, mis queridos amigos, algunas de las obras que Josué ha hecho, que en realidad estos son ejercicios que ha hecho en clase. Pero aquí ahora lo que yo quiero saber un poquito, Josué, es cómo llegaste a ser Josué Vázquez hoy. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con mi pasado en la Ciudad de México, que con un ritmo de trabajo acelerado y de diferentes ocupaciones, además de que el ritmo en las ciudades pues siempre es más agitado, ¿no? Y a veces incluso hasta cierto punto violento, ¿no? No hay momentos de detenerse, de contemplar, de tener estas sensaciones del calor, el viento, ¿no? Es como un cúmulo de emociones que uno no sabe ordenar y de pronto te absorben completamente, ¿no? Entonces cuando vengo a Oaxaca descubro precisamente todo lo opuesto, ¿no? Un lugar para detenerse, para contemplar, para asumir cuál es tu punto en este espacio, ¿no? Digamos. Y en ese mismo sentido el trabajo entonces se fue haciendo más ligero, ¿no? Menos pretencioso también. Comencé a fluir de una forma más natural. Y entonces algo que sucede con Oaxaca es que todos lados están llenos de plástica, pero no solamente de la plástica o el arte que se hace en Oaxaca, sino que el mismo ambiente pareciera pintoresco, ¿no? Los árboles, uno va caminando y se encuentra piedras y una rama y ya quieres utilizarlos para hacer algo, ¿no? Yo tampoco soy de Oaxaca y cuando llegué yo lo único que vi fue color. Color en todos lados, en la ropa, en la comida, en las frutas, en las verduras, en el cielo, en los árboles. Para mí me maravilló Oaxaca y me enamoró completamente, ¿no? Aparte de que los oaxaqueños tienen esa sensibilidad artística a flor de piel, se me hace una cosa maravillosa, ¿no? Entonces eso me enamoró de Oaxaca y no me di cuenta al principio porque yo venía con mis hijos. Entonces me dediqué a cuidarlos. Ya hasta después fue que empecé con la pintura, ya mucho más grande, ¿no? Entonces a ti te pasó lo mismo. Lo que inicié como unas vacaciones
¿no? Se convirtió en lo que yo quería para mi modo de vivir, ¿no? Bajar la velocidad del querer producir cosas, ¿no? Lo que fuera, y concentrarme más incluso en un ejercicio de utilizar la energía no solamente para producir cosas, para generar objetos, sino también para generar conciencia sobre qué tan necesario era que o qué tan necesario es seguir produciendo cosas, ¿no? Y entonces ahí fue donde descubrí que lo más importante de lo que uno aprende a hacer, lo más importante de poder utilizar tus manos y darle cierta habilidad para generar algo, es cómo compartes eso con otros, ¿no? Fue cuando empezaron precisamente las clases de dibujo con modelo, de pintura, de otro tipo de ejercicios estéticos o plásticos, y siempre con ese fin, ¿no? De decir, el único fin real, auténtico, digamos, de generar más obra, más dibujos, más pinturas, es encontrar el modo de compartirlo con otros, no solamente desde la imagen como tal, sino cómo puedo hacer que otros aprendan a hacer esto, ¿no? Fíjate que eso fue lo que a mí me apasionó cuando llegué a las clases. Yo soy muy perfeccionista y todo es muy duro conmigo, ya sabes que me cuesta mucho trabajo. Y entonces de repente empecé a ver estos ejercicios y yo veía cómo los hacías con tanta soltura que yo decía, yo quiero manejarme así, ¿no? Y de repente se rompió esa barrera de lo rígido y pude empezar a fluir y empezar a crear cosas que ni yo misma creo que las haya hecho yo. Hay muchos retratos, muchas obras que tengo a lo largo de este caminar con Josué, que hasta los llegué a exponer alguna vez y cuando los veo ahora, ni siquiera creo que yo los haya podido hacer, ¿no? Al irme agregando, digamos, a la naturaleza de Oaxaca, cambió completamente mi filosofía, mi perspectiva de la vida, y algo que repito muchas veces en las sesiones, e incluso es parte del discurso de mi obra, es que todas las ideas, cualquier idea que pueda uno generar, necesitamos refutarla, contradecirla, dispuesto a analizarla y desmenuzarla, ¿no? Y solo después de este ejercicio quizá reafirmarla o convertirla en otra cosa, ¿no? Entonces, al llevar esta idea a cada cosa que yo iba haciendo y al ir en contra, digamos, de lo que yo había aprendido, entonces cuando llegas a cierto grado de depuración técnica, material e incluso discursiva, y contradices todo eso, te liberas de una forma impresionante, ¿no? Y esa libertad empieza a fluir en lo que vas pintando, dibujando, escribiendo, ¿no? Incluso te aventuras a hacer otras cosas que jamás te imaginabas. Y entonces esa fluidez de las ideas genera estas otras perspectivas que tenemos que conocer para abrir nuestros canales perceptivos y entonces poder apreciar la realidad desde otros modos, ¿no? No solamente representarla, sino interpretar esa realidad de diferentes maneras, ¿no? Cuando haces la clase es un estudio llano, en donde solo está la modelo, no hay nada más. Y tú recreas ahí todo un ambiente, o sea, impresionante, con tanto detalle, que a mí esa obra me fascina. O sea, es una cosa que me encanta verla, cómo están los colores, las líneas, los detalles, las luces, las sombras, ¿no? Y algo que me gusta mucho ahorita que hablamos de las sombras, que yo te decía, es que ¿cómo le haces? ¿Dónde va la sombra? ¿Dónde va esa? Dices, tú ponla donde quieras, donde a ti te guste, tú ponla, ¿no? Este ejercicio de observación que en general en las escuelas de arte, en la academia, va encaminado hacia la precisión, cuando lo contradices, te das cuenta de que al conjugar tus emociones, tu sensibilidad y tu reflexión, lo que resulta, por muy aberrante que pueda parecer, está tan bien construido con tal conciencia que se sostiene solo, ¿no? Y ya no importa si la sombra está donde iba, si la luz, si la forma, incluso puedes perder toda la forma, ¿no? Pero está hecho con tal entrega, con el arrojo, con toda tu energía,
y entonces casi se para, casi camina solo, ¿no? Ajá. Ah, sí, eso me encanta. Eso siempre me ha encantado. La verdad es que cada uno de los dibujos que hace Josué, de 5 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos, de 10 minutos, del tiempo que sea, porque generalmente siempre te encanta hacerlo igual con un tiempo limitado, ¿no? O sea, es una cosa fantástica cómo puede ser que en tan pocos minutos puedas hacer toda una obra que se sostenga por sí sola sin que se tenga la necesidad de ser descrita. Cuando llevas esto a lo que haces, digo, en mi caso a la pintura, justo tiene que ver otra vez con esta libertad que te permite generar discursos plásticos desde diferentes técnicas, con materiales diversos también, sin preocupaciones, ¿no? Sin pretender hacer la gran obra de arte, ¿no? Sino con el fin concreto de sacar todo lo que tienes, tanto las ideas como la sensibilidad, y de algún modo a mí me gusta mucho decir que la pintura en mi caso es el conjunto de provocaciones del universo, ¿no? Cómo el universo me está provocando a través del aire, a través de los olores, a través de lo que siento con las manos, y entonces se generan estas obras que pasa justo eso, ¿no? Te provocan de algún modo, ¿no? Es como una garantía, cuando puedes soltarte completamente, algo va a pasar con eso, ¿no? Ay, yo me acuerdo una vez que estábamos en la clase y no sé qué me hizo enojar, pero estaba yo muy enojada, y entonces empecé a... Y entonces Ivana dijo, oye, ahora sí, Laura se enojó, ¿no? O sea, creo que es a lo que te refieres, de que estaba yo tan enojada, pero estaba yo pintando y creando. O sea, no solamente estaba enojada, sino estaba representando todo eso que sentía yo en ese momento ahí, ¿no? Y también es así que otra persona dice, no, o sea, de ver cómo está la obra terminada, se ve que estaba enojada, ¿no? Ajá. Sí, cuando puedes llevar a los que están participando en un ejercicio plástico de dibujo a la frustración o al enojo, hay un cambio inevitable, ¿no? Que viene después de esto. Al dejar fluir todo ese enojo, toda esa frustración y hacerlo evidente además, entonces estás como rubricando esa libertad que te va a dejar que salgan otras cosas, ¿no? Lo que viene detrás de eso. Y entonces esos cambios que son ya inevitables se vuelven tangibles, ¿no? Y entonces se vuelven expresión completamente, ¿no? Una expresión viva de lo que tenías ahí guardado o de lo que estaba casi a flor de piel, pero que no habías hecho conciencia de que estaba ahí, ¿no? Esa parte además creo que hace interesante que el ejercicio del dibujo, la pintura o cualquier ejercicio creativo, ¿no? Que se hace a conciencia, es apto para cualquier persona, ¿no? Entonces incluso tengo la idea de que una razón por la cual es necesario que se siga difundiendo el dibujo, la pintura o algunas otras cuestiones que se hacen con las manos, con nuestras actitudes emocionales, pero también con las motrices, es una forma de resistencia, ¿no? Y decir, no voy a hacer solamente cosas para que se vean bonitas y que funcionen bien, digamos, ¿no? Sino que voy a hacer una exploración de materiales, de técnicas, de modos, de mis propias habilidades, pero también de mis carencias, para de ahí empezar a reconocer qué cosas puedo ir acumulando para generar otro discurso, ni siquiera para una exposición o para la venta de algo, sino un discurso de mi propia filosofía, ¿no? Cómo me voy a transformar para ser un ser humano edificado con cimientos que van, así como la obra se va a sostener sola, a mí me van a sostener, ¿no? Me van a dar fuerza para encarar lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el hacer este tipo de actividades manuales, reflexivas, sensoriales y emocionales edifican a todo ser humano, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido no hay pierde, ¿no? Todos deberían hacer alguna actividad de ese tipo. ¿Por qué? Porque libera tu alma, enriquece tu espíritu y mantiene tu mente activa todo el tiempo, ¿no? ¿Ves que ahora estoy con lo del tejido? Ajá. ¿Cómo Josué Vázquez llevaría su arte al tejido?
Hay ahora una necesidad, yo creo, por cambiar de formatos, cambiar de técnicas, de soportes, ¿no? Y entonces he estado viendo curiosamente algunos artistas que trabajan precisamente desde las telas o con tejidos, o incluso esa es una parte también a considerar, ¿no? La parte mecánica de quienes utilizan artefactos ya más sofisticados, digamos, ¿no? Para conseguir un efecto todavía mejor o más depurado, ¿no? Digamos, a menor tiempo, ¿no? Además. Pero sí, aunque yo no descarto que en algún momento pudiera utilizar algún tipo de tejido, que además tengo ideas que he pensado, y quizá no tanto como el tejido como lo podemos visualizar, ¿no? Como esas tramas diminutas de hilos, sino incluso con cuerdas, ¿no? Cómo poder hacer algo con cuerdas y hacer una malla enorme, y a lo mejor eso volverlo de algún modo plástico, pictórico, ¿no? Que en particular lo que me interesa es cómo llevaría eso o cómo lo podría sumar a la pintura, ¿no? Digamos. Hay una mecánica que tienes que aprender en el tejido para después, como tú dices, refutar ese tejido y llevarlo a cabo, ¿no? Porque si no tienes como que la estructura básica de cómo se forma el tejido, haciendo un nudo tras otro, una cadena tras otra, es como lo vas formando. Pero si no lo sabes hacer eso, sería como hacer nudos de marinero. Sí. Sí, que creo que el asunto de las habilidades manuales en general, incluso no solamente las artísticas, sino los que practican los cirujanos, los técnicos en computación y demás, todo tiene que ver con descubrir y ser consciente de por qué es necesario un patrón, ¿no? Entonces, cuando tienes esa conciencia de por qué es necesario el patrón, es cuando puedes precisamente refutarlo, ¿no? Y generar otras formas de hacer algo, otros patrones nuevos, ¿no? Entonces, ahí además algo muy importante, porque no es estar en contra de estos patrones o de las secuencias, sino más bien decir cómo podemos ser conscientes de una secuencia de algo para poder generar otras distintas, ¿no? O cómo esa va a ser mi herramienta base para yo hacer algo más profundo todavía, ¿no? Entonces sí me parece además interesante, no de ahora, ha habido ya en otros momentos cuando veo ciertas imágenes de tejidos o de tramas, y que digo, hay algo interesante ahí, sobre todo en la comparación, en la analogía que hay con esta idea del universo elegante, que es una trama, ¿no? Perfecta y sintetizada, ¿no? Y al mismo tiempo lo envuelve todo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí hay algunas cosas que me gustaría saber, y no descarto entonces esa probable aproximación con el tejido, ¿no? Por ejemplo. A mí lo que me pasa cuando estoy tejiendo es esto que tú dices. Bueno, es tener un hilo o una nada con 2 agujas o un gancho y no tener nada. Y de esa nada ir poco a poco construyendo algo, ¿no? Que puede servir o que no puede servir, no importa, pero estás generando materia. Y eso es fascinante, ¿no? Generar la materia. Creo que a ti te fascina generar materia en la pintura. Pensar en la pintura no solo como algo que pones, sino que también puedes quitar, ¿no? A veces es necesario quitar pintura en vez de poner más. Pero jugar con esa materia, el manipularla, ¿no? El sentirla con tus propias manos incluso, y ir construyendo algo, como dices tú, aparentemente de la nada, ¿no? Y que por supuesto sin caer en este juego de palabras o de conceptos, de decir, como estoy creando, estoy haciendo algo magnífico ya de entrada, ¿no? Sino justo esto que te decía, ¿no? Liberarte de toda esa pretensión y decir, no sé, a lo mejor qué va a salir, ¿no? Pero el solo hecho de estar manipulando esta materia ya me está haciendo como generar otro vínculo desde el interior de mí con ese ser que habita afuera, ¿no? Que es todo lo demás, ¿no? Y entonces en ese sentido también esto me sucede un poco con los tejidos,
cuando lo piensas como una secuencia así de materia de un hilo, pero que siempre tiene ahí esos vacíos y que son necesarios además para esa construcción. De pronto puede volverse algo delirante estar pensando demasiado en que algo tenga un sentido, un significado, ¿no? Y a veces ese delirio, ese exceso de razón te hace hacer locuras que pueden impresionarte, ¿no? Que es justo lo que sucede cuando estás bien clavado, bien metido en algo, ¿no? En experimentar, sentir algo con eso, reflexionarlo, y entonces se convierte en otra cosa. Al final puede ser un gorrito, un calcetín, una bufanda, pero el hacerlo implicó un ejercicio ahí reflexivo y de emociones mucho más profundo, ¿no? ¿Cuáles son tus obras más impactantes en tu vida que has hecho a través de los años? Pues creo que yo diría que más que obras, hay momentos que son los que son como fuertes, que tienen que ver con esto de el hacer las cosas, ¿no? Por supuesto, tiene que ver también con que el ejercicio creativo solo tiene sentido una vez que está materializado, ¿no? La idea, ¿no? Y entonces cuando estoy trabajando en una obra y llego a ese momento justo en que contradigo lo que estaba haciendo, o puedo haber estado construyendo ya una imagen y entonces la giro y encuentro algo más interesante, ¿no? O cambio de técnica o cambio de algún material, ¿no? Y ese cambio, ese riesgo, ¿no? es la clave, ¿no? De todo. Y entonces cuando tienes esa capacidad de arriesgarte sobre lo que vas construyendo, aprendes a reconocer que hay veces que apenas balbuceaste ahí algunas manchas, texturas y rayones, y ya no es necesario ponerle nada más, ¿no? Ya te está diciendo más de lo que tú querías con la imagen que habías pensado, ¿no? Y otras veces también puedes hacer la imagen más bonita, sobada, depurada, con la mejor de las técnicas y el mejor de los materiales, y es como una criatura que nació muerta, ¿no? No dice nada, ¿no? Y entonces es cuando vienen otra vez, ¿no? El cuestionarte y decir, no, pues vamos a rayarlo y aumentarle unos salpicones y embadurnar un poco y darle vida otra vez, ¿no? Fíjate que ahorita que te escucho, bueno, me vuelven a entrar estas ganas de decir, quiero volver a tomar las clases y hacer estos ejercicios en donde tengo la libertad de hacerlo lo más horrible del mundo, y eso me quita un peso de la perfección, el peso de la perfección que me cuesta tanto trabajo, ¿no? Recuerdo cómo disfrutaba estas clases de pintarrajear, y que de esos pintarrajeados, entre comillas, y de esos echados a perder, entre comillas, salen cosas padrísimas, que dices tú, que a mucha gente le gusta, no nada más a ti, o que yo al final de la clase me quedaba extasiada de lo que yo había podido crear, sin pretender crear eso mismo, ¿no? Pues yo me imagino que ahora lo que voy a hacer es, me falta un poco de aprender a tejer, todavía me falta aprender la estructura más del tejido, algunas cosas, ¿no? Que no estoy en un nivel intermedio, que todavía me falta. Pero voy a llevar, creo que al tejido, lo que yo vaya creando, estas refutaciones y decir, a ver, esto está quedando muy pulido, muy bonito, a ver, ¿qué pasa si le meto unos agujeros donde no van y le cierro donde no iba y lo transformo a otra cosa, ¿no? Creo que esto me ha abierto a mí ahorita los ojos para decir, no tienen, porque yo estaba pensando hacer tejido perfecto, y tejidos lindos, tejidos bonitos, y ahora voy a hacer tejidos libres, no feos ni bonitos, sino tejidos que explorativos, que me den esta sensación de decir, ahora quiero ir por este camino y ahora voy por el otro, y a veces me encontraré con cosas que me encanten y a veces con cosas que no me gusten tanto. Sí, claro, ¿no? Y además que es algo que hemos platicado también en otras ocasiones, es que tampoco es como llegar de repente y arrojar ahí cosas y a ver qué queda, sino si hay una necesidad de aprender la técnica, de depurar nuestras habilidades manuales, de observar mejor, de poner atención y ser consciente de cada cosa que hay, ¿no? O que pones o quitas.
Pero cuando consigues este juego, cuando entiendes, digamos, este juego, ¿no? Y entonces ya tienes el conocimiento técnico, las habilidades, no te cuadras en tus emociones, sino que sabes dejar que fluyan, y no hay momento en el que evites la reflexión constante de lo que estás haciendo. Es justo cuando empiezas a hacer ya este otro tipo de juegos, y decir, pues aquí le voy a dejar un hoyo a esto, y entonces a lo mejor no cambia el modo de hacerlo, sino el diseño, ¿no? De lo que haces, el uso de los colores que implementas, otro tipo de cuestiones que enriquecen, por supuesto, el resultado. Y pues yo me quedo, la verdad, con esta plática hasta ahorita, esta charla que llevamos hasta este punto. No, lo quiero decir antes de que terminemos, que me lo digo a mí y se los digo a todos ustedes, que hagamos del tejido lo mismo que hace Josué con la pintura, ¿no? Refutar la técnica, atrevernos, meter los colores, disfrutar el tejido, que si me equivoco, que si se va el punto, pues saber qué pasa con una prenda que se van los puntos y le pongo un alfiler ahí y ya no estoy peleándome con hacer que ese tejido sea excelente, ¿no? Preciso, recto, cuadrado, estático, sin vida, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, yo me voy a quedar hasta ahorita con esta reflexión para mí misma, y a lo mejor a algunos de ustedes les sirve el que exploremos y subamos y bajemos y reinventemos el tejido y nos atrevamos a llenarlo de colores, de diferentes texturas, de diferentes movimientos que puede haber en el tejido, que a lo mejor todavía no nos hemos dado el permiso de hacer. Y ahorita que llegamos al taller, que estábamos aquí adentro, y había algunas de tus obras que me hice de ellas con mucho cariño, pero yo imagino que te has de haber olvidado de ellas por algún tiempo. ¿Qué sentiste ahorita que las viste? Sí, generalmente procuro olvidarme de lo que hago y trato de no verlo por cuestiones de que justo me provoca muchas veces la idea de querer seguirlo, ¿no? Es muy difícil poder decir cuando algo está acabado. Yo creo que nunca hay algo terminado, ¿no? Más bien hay que saber hasta qué punto quieres desarrollar una idea o una sensación o incluso alguna emoción, ¿no? Pero sí me provoca algo que muy pocas veces cuento, porque puede ser para algunos de mal gusto, no sé. La idea de estar lamiendo esos colores, por ejemplo, ¿no? O sea, como si esos colores los hubiera puesto con la lengua, ¿no? Hay una relación muy fuerte que tengo de lo que, no solo de lo que pinto, sino de ver pintura y de ver otras cosas y casi sentir a qué saben, ¿no? O de querer saber a qué saben, ¿no? Y eso tiene que ver también con que creo que todo lo que hagamos es de algún modo un compendio de nuestras experiencias. Uno sabe la vida, ¿no? En general. Y esa educación que aprendemos de las experiencias de todo tipo, de nuestros sentidos, las experiencias sensoriales, emocionales, reflexivas. Hago mucho énfasis en estas partes porque creo que esas son las que hacen que las experiencias sean significativas y justo eso, ¿no? Que nos evocan situaciones, nos evocan sabores, nos evocan cosas que aprendimos a lo largo de nuestra existencia, por corta o larga que sea, y entonces eso es lo que se transfigura al momento de crear algo, ¿no? De generar, sea lo que sea, ¿no? Una pintura, un tejido. Entonces ahí es donde cobra sentido cómo educamos a nuestra alma, ¿no? Cómo cuidamos nuestra mente, cómo educamos nuestras emociones y cómo dejamos que nuestras sensaciones exploren por todos lados, ¿no? Y eso creo que es lo que me sucede. Otra idea que me gusta mucho, que es que toda experiencia que podamos tener solo tiene sentido si somos capaces de compartirlo a otros. La vía que utilicemos para compartirlo puede ser el tejido, la pintura, la comida, cualquier manifestación de lo que somos, pero es necesario saber compartirlo, ¿no? Si
no podemos compartirlo con otros, Es frustrante. sí, es frustrante. ¿No? Sí, a mí me cuesta mucho trabajo compartir. A través de la pintura sí he podido llegar a compartir, y del tejido, y alguna vez de la cocina, pero ahorita que lo dices, siento que me falta. O sea, como que sí necesito transmitir más mis propias experiencias, y sobre todo las de enojo, las de tristeza, las de que a veces no me permito sacar, ni mostrar, ni enseñar, ¿no? Entonces, a lo mejor sería más nutrido todo lo que yo hiciera si me permitiera yo, así como tú, lamer un poquito, ¿no? Decir, voy a comerme esto, lo voy a saborear, lo voy a olfatear, etcétera, y voy a enseñarle a otros lo que yo siento, aunque sea una sensación negativa, entre comillas, ¿no? Sí. Hay niños que son capaces de enseñarte, de darte las lecciones de tu vida, ¿no? Y hay adultos que son incapaces de compartirte algo, ¿no? Sucede lo mismo con este aspecto, ¿no? De decir, va a llegar cuando tenga que llegar, pero lo más importante justo es el seguir haciendo, ¿no? Y en el compartir con los otros, yo creo que hay veces que no nos damos cuenta también. Digo, porque por ejemplo en tu caso creo que hay una especie de abundancia en las formas en que te compartes, que no necesariamente son precisamente el producto como tal, ¿no? Sino por ejemplo esas charlas que hemos tenido, que son a veces de una profundidad inusual, porque por tu forma de ser, por la construcción que tú tienes de tu realidad, te haces preguntas que a veces son así como, ¿por qué alguien se pregunta eso, no? ¿Cómo nunca me ha preguntado eso, no? Incluso en cuestiones de pintura, ¿no? De lo que es como mi especialización. Y entonces ahí, en ese sentido, creo que también no solamente podemos compartir certezas, sino a veces es la duda lo que podemos compartir, ¿no? Y todavía que a lo mejor es más rico, ¿no? Porque no eres alguien que llega con las respuestas. Y esa es también una forma muy rica, yo creo, de compartir. Por ejemplo, para los que queremos crear, y en este caso a todos nuestros amigos que están viéndonos, sobre todo en el tejido, ¿qué nos podría aconsejar? Mi experiencia, ¿no? Digamos, creo que lo que más me ha servido es que después de la educación visual, de la educación sensorial, de poder ejercer esta libertad de sentir, de emocionarme, de reflexionar y demás, de leer, ¿no? De ver películas, de nutrir ese acervo cultural que es necesario, está también la parte de la contemplación, que creo que es bien importante, ¿no? Ratos de ocio, de reflexión, de sentir, ¿no? De darte cuenta, de ser consciente de dónde estás, del momento que te está pasando, ¿no? Y entonces ser capaz no solo de contemplar en el sentido de ver un paisaje, flores, un animal, una situación que pudiera ser extraordinaria, sino incluso el poder ser consciente de esos momentos que parecían intrascendentes, ¿no? Y entonces detenerte y incluso valorar el momento en el que estás posicionado en todo este universo inconmensurable, ¿no? Y entonces esa conciencia te ayuda también a poder generar o a organizar tus ideas, ¿no? Es como hacer una pausa, ¿no? Vienes de generar ideas ya de por sí, de trabajar, de conocer la técnica, de depurarla, de conocer materiales, explorar, ¿no? Conocer los pueblos que utilizan diferentes tipos de tejidos, de telas, de teñidos y demás. Entonces haces una pausa y dices, bueno, ya, o sea, tengo toda esta información, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ello, no? ¿Quién soy yo ahora que tengo todo esto, no? Entonces ahí es donde todo empieza a encajar, ¿no? Cada pieza se empieza a acomodar
antes de comenzar otra vez con la revolución de ahora sí necesito conseguir esto y tener esta herramienta y en este lugar con tal iluminación y demás, esa pausa es como replegar a todo el ejército de tus ideas y tus ganas, tu energía, todo, y decirles, pues, cada quien se va a acomodar en su lugar para que todo funcione bien, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo stash para heredar, ¿no? Quiero ver una lana y me gusta, y veo la otra, me gusta, y veo la otra, y luego veo el de ese y digo, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer con todo esto? O sea, ¿a qué hora voy a acabar de tejer todo esto? Entonces yo creo que si yo me diera estos momentos que tú dices de contemplación, en vez de estar comprando y comprando, o queriendo hacer un patrón y otro, o queriendo adquirir los 80 patrones que están saliendo en el momento, podría yo realmente decir, esto lo necesito, lo quiero, me gusta, me llena, me satisface, y entonces en base a eso, tejer. Es como cuando uno compra libros, ¿no? Y de repente compras libros, sigues comprando libros, y no sabes si los vas a leer, pero el verlos, ¿no? Ya es una satisfacción grande también, ¿no? Y me sucede a mí, por ejemplo, con algunos materiales, con algunas herramientas de pintura, que las tengo, que las atesoro, que ya sé que no las voy a usar porque ni quiero usarlas, ¿no? Pero el solo tenerlas y de pronto verlas es bien rico, ¿no? Entonces puede pasar esto también, ¿no? Con los estambres, ¿no? Es decir, tengo un stock lleno de cualquier cantidad de colores, y el solo verlo puede ser no la idea de cuándo voy a utilizarlo, sino más bien decir, el solo verlo me inspira para que pueda seguir utilizando las mismas bolitas que tengo ahí, ¿no? Entonces sí, creo que son muchas formas de disfrute, y eso creo que es otra cosa que es de lo más importante en el ámbito creativo, es no perder esa capacidad de disfrutar lo que haces, lo que obtienes, pero también de los pasos previos, ¿no? La emoción que sientes de solo ir a comprar las cosas, ¿no? Y meterte a esas tiendas de materiales que es como si entras a una juguetería, ¿no? Ay, sí. Y eso es algo bien rico, esa es otra satisfacción. Invariablemente creo que van a desencadenar en el resultado, ¿no? Y ahí es donde se va a ver no solo el disfrute, sino la habilidad, la soltura, la pasión, ¿no? El arrojo que tienes con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, pues fíjate que yo conozco a varios, bueno, no en persona, los conozco de sus podcasts y de sus programas que hacen, y se ve esa pasión, ¿no? Yo los sigo por la pasión con la que veo que hacen las cosas. Y ahora entiendo el proceso que tú me estás diciendo, ¿no? Algo que me encanta de tejer es sentir en mis manos la lana que va pasando a través de ella conforme voy tejiendo. Esa sensación es maravillosa, ¿no? Y me da muchísima felicidad. Ya voy comprendiendo este consejo que nos das de contemplar, ¿no? Contemplarte a ti mismo en el hecho de estar haciendo tal cosa o de no estarlo haciendo también. Hay incluso algunas cosas que se producen que obtienen el beneficio concreto quizá, pero el modo en el que se hacen muchas veces no es el mejor, ¿no? Pues desde la frustración o en un espacio no adecuado o con características que no favorecen ese disfrute, ¿no? O la presión de hacer muchas cosas. O la presión, sí, ¿no? Exacto, ¿no? El asunto de las comisiones, que se vuelve, que la presión misma ya no te deja disfrutar, ¿no? Y entonces ya lo que estás haciendo es en realidad algo como justo así, mecánico, monótono, ¿no? Que no es lo mismo a hacer algo de manera sistemática, ¿no? y con esa autonomía, pues, y disfrute que hay cuando no se hace algo de forma mecánica, ¿no? A mí la verdad es que yo el reto Teje Tres Palabras, sí, me encanta, se me hace un ingenio el que lo hayan creado, porque te lleva a la motivación, te lleva a trabajar en conjunto con otros, pero también te lleva a reflexionar sobre lo que tú vas a hacer, sobre esas tres palabras, te lleva a la creación. A mí me ha llevado a hacer, deshacer, a probar, experimentar, y todo eso lo he disfrutado muchísimo.
¿Por qué dentro de todo lo que hay de creación escogiste la pintura? Creo que fue una disciplina que de algún modo ejercí desde quizás es como un cliché, ¿no? Decir que desde niño, pero en realidad tuve muchas afinidades, ¿no? Como el canto, la escritura, la escultura también me gusta, y me gustan algunas otras cosas que de algún modo le dan ahora el nombre a mi taller, el taller que tengo junto con Selene, que es Misión Diletante, ¿no? Justo con la idea de la diletancia como una oportunidad para conocer muchas disciplinas, ejercerlas también. Y bueno, aunque la diletancia excluye la especialización, en este caso no descarto yo que pueda uno especializarse en diferentes disciplinas, ¿no? Pero la pintura sin duda siempre me ha llenado, o más bien tal vez debería yo decir me ha vaciado, ¿no? Porque justo es eso lo que sucede con la pintura, ¿no? Con la escritura y con algunas otras disciplinas sucede que me llenan, que me apasionan, pero que sobre todo absorbo cosas a través de ellas. Y en cambio con la pintura sí me siento libre de aprehensiones y de cuestiones que puedo tener de forma interna, ¿no? De la conexión que hay con el universo, con la naturaleza, con otras personas incluso. Y entonces es la manera de vaciar todo eso, ¿no? De depurarme, ¿no? Digamos. Entonces de algún modo en la pintura lo que está, tampoco quiere decir que está lo más abyecto de mí, pero sí es una combinación entre aquello que necesito expulsar casi por salud y también lo que necesito expulsar para que otros lo sepan, para compartirlo con otros, ¿no? Desde que te conocí, yo vi a una persona que tenía para todo un sistema, ¿no? Y una de las cosas que creo que he aprendido de ti es precisamente que cuando quieres hacer algo sin irte tropezando todo el tiempo, el tropiezo es necesario, pero tampoco ir retumbando de un lado a otro, es necesario tener un sistema, ¿no? Ir generando un sistema para llegar a eso que quieres de algún modo, ¿no? Y entonces ahí en ese sentido, ahora te diría yo, cómo en el caso del tejido generaste tu sistema o estás generando tu proceso, sabiendo además que eres alguien que hace apuntes, que esto generas el espacio ideal para trabajar y demás. ¿Cómo es, digamos, ese proceso previo y cuando estás tejiendo y a lo que llegas, ¿no? Lo que necesitaba yo era una actividad que me requiriera la mínima cantidad de material. Que lo pudiera hacer en mi cama, en mi sillón, en mi casa, en la oficina esperando al doctor, en el coche. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo que estar en mi casa y no tengo tanta energía. Entonces, primero que nada necesitaba una actividad así. Entonces lo que hice fue buscar lo mínimo y qué más carente, digamos, al comienzo, que más que un hilo y dos agujas o un hilo y un gancho de coser. Entonces para mí fue maravilloso encontrar ese sistema. Y cuando necesito vaciarme realmente es cuando tejo. Ahorita que lo estás diciendo tú, ahorita me está cayendo el 20 que cuando yo tejo es porque me tengo que vaciar. Es que estoy muy llena de cosas y me vacío. Y es cuando me ayuda muchísimo. Después empecé a tener un poco de un proyecto por aquí, un proyecto por acá, otro por aquí, otro por acá, hasta que vi que todos los proyectos iban caminando conmigo a todos lados. Entonces me compré un carrito donde tengo todos mis proyectos. Y ese carrito me lo puedo llevar a donde yo quiero ser feliz porque puedo tejer en cualquier parte de la casa. Después me puse a ver 1, 2, 3, 4, cientos de videos tutoriales para aprender a tejer. Y ahora estoy con un proceso como en Creo que Teje Tres Palabras de creación, que es diferente al que yo veo un patrón o yo veo un tutorial y lo sigo. Entonces me di cuenta que en cada videotutorial yo le cambiaba cosas a las prendas. O que de repente yo, ya sabiendo hacer una, me creaba otra
para otra cosa. Ahorita, con mi mente matemática, lo que hice primero para generar el reto Teje Tres Palabras fue primero inscribirme, después sacar el canal de YouTube, de aprender todo lo que se necesita de YouTube, todo lo que se necesita de Instagram, todo lo que se necesita para estar en las redes, como usted sabía llamada. Y ya el proceso creativo como tal, primero vi qué quería hacer. Vi varias imágenes y yo sabía que quería meter hojas, porque una de las palabras es el fauno y él es el que cuida los bosques y los rebaños. Entonces yo quería meter un calado de hojas, pero quería a la vez hacer un chal muy sencillo. ¿Por qué quiero un chal muy sencillo? Primero porque estoy en un nivel intermedio y el escribir el patrón no es tan fácil. Y segundo porque yo quiero que las personas aprendan a hacer un chal muy bonito, pero sin dificultad. En mi mente funcionan los números, entonces yo tuve que poner en un papel el gráfico de los símbolos que generan la hoja. Después dije, sí, pero esta hoja la quiero del lado derecho y del lado izquierdo, y en el centro quiero un triángulo. Entonces fui llenando una hoja de cuadritos en donde fui poniendo los símbolos para que se pudieran generar las hojas. Después, ya que tuve el gráfico, lo empecé a tejer y ahí me di cuenta que faltaba cierta solidez o que los puntos estaban muy estirados o que estaba muy laxo. Entonces volví a tejer con algunas otras vueltas para que fuera más firme el tejido. Y veía que se me hacía como cartón de huevo, todo arrugado. Entonces yo dije, pues esto no tiene forma, entonces le quité, le subí, le bajé hasta que hablé con una amiga, Andrea, y ella me dijo, cuando tejes escalados, el tejido se hace así como arrugado. Entonces a la hora que se bloquee vas a poder ver tu chal. Entonces hice una muestra de 2 hojas nada más y las bloqueé para ver qué pasaba y generó la magia, ¿no? De tener algo así, esto chicharrón, se quedó planito, precioso, y entonces dije, sí se puede llevar a cabo el chal. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer el chal con la lana si despinta? Entonces lo que hice fue dije, voy a hacer como si lo fuera a bloquear, y metí en la lana oscura, y metí un poco de lana clara y un poco de lana azul. Y curiosamente no se pintaron. Entonces ahora ya tengo la confianza de bloquear mi chal completo con la lana, pero cuando hacemos aguadas en la pintura, aquí el agua queda como una aguada y le da un matiz y hace que todos los colores se compenetren uno con otro. Entonces es un chal que va a llevar una aguada del color café sin perder su esencia cada color. Sí, que es lo que en la pintura se hace cuando se elige un color o varios colores que van a estar en toda la paleta sin matar la esencia de la intensidad incluso de cada color, ¿no? Entonces se hace, como dices tú, una armonía perfecta, ¿no? Sí. Entonces espero que usted tenga una armonía perfecta. Por fin he terminado el chal Zigzag Tropic, que para mí ha sido todo un evento. ¿Por qué? Porque antes veía yo videotutoriales o simplemente veía algunos patrones que no entendía y me costaba mucho trabajo llegar a concluir una pieza. Así que si ustedes quieren mejorar su nivel de tejido, les recomiendo mucho que vean tanto el canal de YouTube de Merino Feroz como su blog o su página de Teje Academia. Ahora les quiero platicar cómo está construido el chal y qué fue lo que aprendí. Lo primero es que el chal está empezado por 3 puntos. De ahí empiezan los aumentos solamente de un lado, porque el chal va recto y comenzando a crecer de este lado. ¿Qué aprendí aquí? Aprendí algo que me encantó muchísimo, que fue aumentar en las orillas. Pues se aumenta de este lado y en cuando llegas al momento del revés, te comes un punto o haces 2 puntos juntos. Así que también aprendí a hacer aumentos y disminuciones en este chal. Después fui subiendo y obviamente aprendí a cambiar de color
y a llevar la hebra del color anterior punto por punto hacia arriba para que no tenga que estar empezando y terminando cada sección con un punto aparte. En el calado el chal iba creciendo de esta forma y aquí se mantuvo en paralelo. Entonces el encaje va en paralelo. Como pueden ver, el chal se pone de manera paralela en la parte del calado. Ahí aprendí a hacer más disminuciones y aumentos y pasar una hebra. ¿Qué me gustó de este calado? En primer lugar, es súper sencillo de hacer y en segundo es repetitivo, lo que me ayudó a poderlo interiorizar y al principio me costaba trabajo seguir el calado, pero después automáticamente lo fui llevando. Así que es un chal que te ayuda a practicar mucho calado y quitarte el miedo de hacerlo. Después de que terminé el calado, empezaron las disminuciones. Igualmente, solo se disminuye del lado derecho y se mantiene en el lado izquierdo lo recto. Aquí obviamente aprendí estas disminuciones que son muy interesantes. Cuando ya terminé el chal, lo que aprendí es a retomar los puntos. Entonces, una vez terminado empecé con el video tutorial. Empecé a tomar punto por punto alrededor de todo Después hice una línea, una vuelta de revés, una de derecho, una de revés y después de calado. Ahora les quiero compartir qué material utilicé para hacer este chal. Para esta utilicé esta madeja de Is a Grab, color rainbow o color arcoíris. Está hecho con 55% acrílico y 45% algodón. Y tiene en 150 gramos 570 metros. Este material es de Red Heart Yarn. Este que tengo aquí es lo que me sobró de la madeja completa. Así que con una sola madeja les alcanza para hacer el Zigzag Tropic. El siguiente material que utilicé fue este que compré en la mercería del Platón, el cual es 100% algodón mercerizado y en 50 gramos lleva 200 metros. Quiere decir que en 100 gramos tenemos 400 metros. Este se llama cable y es de Katia. Este sí lo pude comprar aquí en México. En cuanto a los videotutoriales, les quiero comentar que están diseñados para personas que no saben tejer o que nunca han cogido las agujas. También puede ser para principiantes que tengan muchas dudas. También les quiero enseñar los aumentos, disminuciones, calados y muchas otras cosas. Es por eso que los invito a visitar mi página de Siliceo Knit en YouTube para que puedan ver todos estos videotutoriales que he grabado para ustedes con mucho cariño. Por último, también me pueden encontrar en Instagram. Ahí soy Siliceo Knit. Y pueden ver todas las fotografías de los chales y de todo lo que voy tejiendo y todos los proyectos que voy subiendo poco a poco. También mis avances en el reto Teje 3 Palabras y todo lo que me gusta hacer con el tejido. Cuando termine Josué el retrato de Regina, quiero que lo vean ustedes. Y les tengo una sorpresa, hay magia. Tengo una cámara que está grabando a Josué y es una cámara rápida en donde podrán ver el proceso de principio a fin sin parar. Mi querido Josué, hemos tenido una larga jornada. Me has regalado muchísimo de tu tiempo, de tu talento y de todos los recursos que tienes. Y nos has llenado esta sesión del reto con cosas maravillosas. Yo creo que lo único que queda por compartir con nuestros amigos, para mi gusto, serían tus redes sociales. Por si alguien quiere conocer más tu obra, conocerte más a ti, tomar clases, porque sé que das clases en Zoom varios días, en varios horarios, o a lo mejor también dejar algún comentario. Sí, claro que sí. Si quisieran dejar algún comentario en el correo de misiondiletante@gmail.com o checar alguno de los ejercicios que hacemos en clase, también parte de mi obra, en Instagram en @6josuev6.
está bien fácil, ¿no? Ajá. Y por supuesto ahí mismo, si quieren dejarnos algún comentario, hablarnos sobre las sesiones que damos de dibujo con modelo, pintura o dibujo de rostro, ahí mismo nos pueden contactar. También pueden buscar @misión diletante en Instagram. Y bueno, como decíamos al inicio de este día, lo mejor, lo más importante que puede pasar con todo aquello que hagamos con las manos es, por supuesto, hacerlo, pero además tener la facilidad de compartirlo con otros, ¿no? Entonces ha sido un placer compartir contigo lo que sé hacer, lo que me apasiona, lo que más me gusta, que tú te involucres de algún modo desde esta otra perspectiva que tiene el tejido y que bueno, al final ambas cosas tratan de tramar algo, ¿no? De tramar ideas, de tramar colores. Pues yo creo que ahora sí tramamos bastante, ¿no? Tejimos lazos, tejimos colores, tejimos ideas y tejimos muchas cosas. Muchas gracias de veras por estar aquí y compartirme todo el arrojo que tú tienes. No, gracias, un placer estar aquí.